Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube, bienvenidos a este video que va a ser de respuestas de todas las preguntas que me hicieron en el video anterior. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todas esas preguntas, les tengo todas las respuestas, me pusieron a estudiar bastante, pero bueno, aquí les traigo todas las respuestas y voy a comenzar con Jesús G. Hola Tulio, ¿cómo distingues entre un downswing y una falla en tu estrategia? ¿Cómo determinas si tienes que cambiar tu estrategia o solo tienes que perseverar el variance? Busqué una traducción al español y lo encontré. Muy buenos videos. Saludos desde Austin. Bueno, Jesús, para determinar esto, para poder distinguir una falla en tu juego, para saber si es tu estrategia o es la varianza, lo primero que debes preguntarte es: ¿he estudiado previamente lo suficiente? ¿Las cosas que estoy haciendo en la mesa las estoy basando en estudio o las estoy basando en corazonadas, sentimientos, percepciones, lo que yo intuyo del rival, de la mesa? Si tu respuesta es la segunda, es decir, que no has estudiado mucho, sino que todo lo haces intuitivamente y tienes un largo lapso de tiempo perdiendo, es muy probable que la falla esté en tu estrategia. Si por lo contrario tu respuesta es la primera, es decir, has estudiado previamente todas esas jugadas y aún así te han salido mal, es decir, tú has estudiado que debes trivetear, por ejemplo, los Sweet Connector contra ese tipo de rivales y en esa ocasión triveteaste y no se te completó un draw en el river, o tú has estudiado que debes defender la ciega tanto porcentaje de las veces y defiendes la ciega con ese tipo de cartas, pero no hiteas nada y tiendes a perder muchos pozos, pero previamente has estudiado cada uno de estas jugadas, entonces es muy probable que la respuesta sea que no es tu estrategia, sino la varianza. Si tú tienes confianza en lo que vienes haciendo y tienes confianza en tus estudios y tienes una buena base, la cual has trabajado fuera de las mesas y no está funcionando en principio, pues debes darte un tiempo para ver si lo que has estudiado y lo que has trabajado está bien. Lo más probable es que sí esté bien. Si tienes una buena base de estudio, si estás haciendo las cosas bien, la mala racha debe terminar y las cosas se van a enderezar, porque en el largo plazo recordamos que nadie liga más que otro. Así que si tienes estudio y has trabajado esos spots previamente, te recomiendo firmemente mantener tu estrategia. La segunda pregunta sería: ¿usas o has usado Poker Snowy? En caso de que sí, ¿qué opinas sobre él? Luber Martínez. Bueno, hace más o menos 2 o 3 años, cuando por primera vez vi Poker Snowy, que apareció en mi Hold'em Manager, me pareció un programa muy interesante porque te decía que podías preguntarle básicamente cualquier situación y el programa te iba a responder matemáticamente correcto, lo cual me llamó muchísimo la atención e inmediatamente lo compré. Me recuerdo en ese momento me costó como $300, $250, algo por ahí, entre 250 y 350. Bueno, lo compré encantado. El programa estaba recién saliendo, tuvo algunas fallas. Me recuerdo, por lo menos yo preguntaba, ponía situaciones que alguien te echara all-in pre-flop y tú tenías a 5 y el programa te decía que deberías hacer call. Entonces tenía ciertas fallas y no me convenció mucho. Como tenía 2 o 3 días usándolo, hablé con la gente con la que lo había comprado directamente con Poker Snowy y me devolvieron el 70% y me quitaron la licencia. Hice una compra más o menos por 2 o 3 días y terminé devolviendo el programa porque no me convencía. Después escuché muy buenos comentarios de Poker Snowy. Recientemente me han dicho que es muy bueno para trabajar rangos preflop, tanto de apertura, de trivet, de todo eso. Ahorita creo que es una herramienta muy positiva que ha mejorado muchísimo con el pasar del tiempo y de verdad que estoy tentado nuevamente a probarlo y a trabajar con este programa. Saludos Tulio, gracias por los videos. ¿Qué software nos recomendarías para estudiar rangos del oponente en las diferentes calles? SRNA. Existen varios software para esto. Yo conozco un par de ellos: Equilab, Flopzilla.
pero definitivamente les recomendaría Flopzilla. Es el que más trabajo, es el más amigable, creo. Bueno, por lo menos para mí es más fácil de utilizar. Realmente este programa te va a ayudar muchísimo con el pensamiento de rangos profundamente. Es decir, si trabajas a diario este programa, pones manos y situaciones en donde tu oponente tenía un rango de manos y tú una mano específica, empiezas a comparar cómo iba tu mano y a descompensar ese rango del rival, vas a poder llegar a una conclusión bastante acertada. Y si logras hacer lo que haces en Flopzilla, logras llevarlo a la mesa, vas a tener un juego de póker bastante sólido y bastante fuerte al momento de pensar en rangos e impactos. Entonces, este programa te va a ayudar muchísimo porque a medida que tú trabajas en la computadora a diario, 2, 3 manos, y luego vas a la mesa, ves las cosas con una claridad mucho mayor, porque obviamente ya has trabajado esto en casa, empiezas a ver qué porcentaje de sets puede tener, qué porcentaje de dobles puede tener, cuánto impacta esta carta en el rango de acuerdo a las acciones que han habido. El rival me pagó, entonces no debería tener overcards en un flop bajo, cosas por el estilo, que empiezas a ver y empiezas a darte cuenta mucho mejor en mesa de cómo armar y planificar tus manos. Este programa es excelente, lo recomiendo altamente, es Flopzilla y sirve para estudiar rangos e impactos del oponente. Tulio, mi pregunta es, ¿recomiendas afiliarse a una asociación deportiva de póker? ¿Cuáles son los beneficios? Saludos desde México, un abrazo. Atalia Damquin. Hola Atalia, bueno, con respecto a tu pregunta, una asociación deportiva de póker. Realmente no tengo ni idea de cuáles podrían ser los beneficios. No conozco la asociación a la que te refieres. En todo caso, preguntaría antes de afiliarme cuáles podrían ser los beneficios. Probablemente no sea ninguno, probablemente sea tener una data de jugadores para organizar algún torneo, algún evento, y no veo mayor problema en afiliarse a una asociación deportiva de póker. Sin embargo, no veo tampoco beneficios que te puedan estar otorgando, ya que este tipo de asociaciones sirven más como para controlar la cantidad de jugadores o para organizar eventos, pero no creo que te estén ofreciendo mayores beneficios. La mayoría de los países no cuentan con federaciones de póker o asociaciones de póker. Es algo novedoso, de repente a futuro podría empezar a funcionar como una federación de tenis, por ejemplo, que casi todos los países cuentan con una federación de tenis y llevan a los prospectos a jugar torneos internacionales y a competir en el alto nivel. Pero bueno, para que el póker llegue a ese nivel creo que falta todavía mucho recorrido y esperemos que algún día sea así. Espero haber contestado tu pregunta, Talia, y vamos con la quinta pregunta, muchachos. Grande Tulio, como siempre. Los multitabla es algo que me falta afilar. Me cuesta mucho la fase donde por lo general tienes 30 a 60 big blinds. Ahora entro mucho más en premio, pero hay algo que pulir. Respecto a la pregunta es cómo sacar el miedo al scare money. Yo juego No Limit 10 y tengo ban para subir hasta No Limit 50 tranquilamente, pero me cuesta perder ese miedo. Por eso va mi pregunta. ¿Cómo logras perder el miedo al dinero a subir de niveles? Espero la consigna con ansias. Ya te seguí en Insta con mi vieja cuenta, ahora te sigo con la nueva, también te sigo en Facebook. Saludos desde Argentina, Ever Humberto Velázquez. Ok, esta es una muy buena pregunta de Ever Humberto, que me dice cómo perder el miedo a subir de nivel. Y en cierta parte me siento relacionado, porque cuando yo jugaba 50 e incluso 100 No Limit, pasé mucho tiempo en esos niveles por sentirme en una zona de confort. Es decir, ganaba habitualmente, no tenía que exigirme tanto, pero no subía de nivel y no escalaba por pensar que iban a ser más difíciles esos niveles. Bueno, hubo un tiempo que pensé así, hasta que leí una vez un artículo de Daniel Negreanu que cuando él comenzó a jugar póker, comenzó con un amigo. Ambos ganaban más o menos 300 o 200 dólares por hora. El amigo estaba muy contento, no pensaba moverse, pensaba que tenía su vida resuelta,
trabajando 8 horas al día y trabajando 20 días por mes. Mientras que Daniel Negreanu pensó que trabajar esa cantidad de tiempo sería esclavizante y que él buscaría jugar menos horas y maximizar más dinero por cada hora. Entonces la solución estaba en subir de nivel. Pasó el tiempo, Daniel Negreanu muchas veces intentó subir, luego tuvo que bajar, intentó subir, luego tuvo que bajar, hasta que definitivamente logró subir y quedarse en ese nivel y empezó a ganar 500, 600, después $1000 por hora en las partidas de cash game que él solía jugar, y su amigo se quedó estancado en las partidas de $200 por hora. Con el pasar del tiempo, la gente fue alcanzando el nivel y endureciendo más esas partidas, por lo tanto él ya no ganaba $200 por hora, sino que 150, 100, mientras que Daniel Negreanu fue escalando niveles y llegando a lo más alto hasta lo que es hoy en día uno de los jugadores más élite y de los jugadores con mejor win rate a nivel de torneos, y también en las partidas de cash en vivo le va muy bien. Entonces, eso me dejó como una moraleja que decía: siempre busca superarte, siempre busca subir de nivel, escalar a lo más alto del póker, porque si no es cierto, vas a ser un esclavo de la computadora o de la mesa en donde juegues en vivo, y vas a tener que trabajar como una hormiga para mantener ese sueldo pequeño que tienes. Entonces, es mejor tratar de llegar a lo más alto en el póker. Te recomendaría que no lo intentaras hacer tan de golpe. O sea, si estás acostumbrado a jugar mesas de 10 no limit, pues empieza a mixear las mesas de 10 con algunas mesas de 20, y de esa manera no vas a sentir tan bruscamente el cambio. Si estás acostumbrado a jugar torneos de $11, pues empieza a dar saltos a los torneos de 15, a los torneos de 20, y mixea entre esos niveles hasta que te logres estabilizar en los torneos más altos, y así pierdas el miedo al scare money. Hola Tulio, mi pregunta es: ¿cómo afrontas una fase final de torneo online? Ejemplo, 30 personas restantes. Un abrazo Tulio, Roberto Ramírez. Ok muchachos, pasamos un poco a la parte estratégica. Roberto Ramírez, para afrontar una fase final en un torneo online, digamos cuando quedan 30 personas, obviamente va a ser la parte más difícil del torneo. ¿Por qué? Porque el torneo comienza, es como un embudo. A medida que va avanzando van quedando los mejores jugadores, y ya cuando estamos en la fase final los fiches van a escasear. Vas a quedar con jugadores que realmente tienen mucho mejor nivel de los que comenzaron. Entonces, en esta fase final, primero debes trabajar con mucho ICM, de acuerdo a los premios, jugar y tomar situaciones de riesgo de acuerdo a la cantidad de fichas que tienes y los premios que están por venir. Ese es el primer consejo que te podría dar. También en esta fase vas a tener que tener identificado a toda la mesa, o a la mayoría de ellos, porque ya tienes un largo tiempo jugando el torneo. Entonces lo más recomendable es que tengas identificado a cada uno de los jugadores. ¿Para qué? Para que puedas saber contra quién vas a imprimir presión y jugar de manera más agresiva, y a qué rivales vas a tener que jugarles con un rango más cerrado, porque de repente son más rocas, son más nits, cosas por el estilo. Tercer punto, tienes que ser bastante agresivo, imprimir presión sobre aquellos que sean conservadores o sean de tendencias tight. Eso funciona muchísimo en la parte final, ya que todo el mundo quiere llegar a la mesa final y empiezan a cuidarse de más. Ojo, esto te lo recomiendo únicamente contra jugadores que sean más conservadores. Por lo contrario, jugadores más agresivos tendrás que ampliar de repente tu rango de call para no caer en la dinámica que ellos quieren que hacerte foldear. Y por último, deberás estar siempre muy concentrado. Obviamente esto lo vas a tener que aplicar durante todo el torneo. La parte mental, física y mental influye mucho, ya que un torneo a veces suele durar 8 o 9 horas, y cuando llega la parte final es cuando te estás jugando más dinero, y casualmente es la parte donde estás más cansado. Entonces la parte mental juega un papel preponderante, porque
cuando quedan burbujas para mesa final, ya de repente tienes 8 horas jugando, pero tienes que estar de lo más fresco posible, porque si no vas a terminar tomando una mala decisión que te puede sacar del torneo cuando empiezan los premios grandes. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, Roberto, y que te haya quedado claro, por lo menos a ayudarte a cómo jugar mejor la fase final de los torneos. Seguimos con la próxima pregunta, muchachos. ¿Cuál sería tu estrategia para jugar torneos turbo? Blind de 15 minutos, rientre ilimitado, 15.000 fichas de stack. Carlos Landero. Ok, Carlos, me imagino que si te refieres a torneos de 15 minutos turbo, estás hablando de póker en vivo, ya que 15 minutos online es una eternidad. Entonces, torneos en vivo, 15 minutos los blind, 15.000 fichas de stack inicial. En este tipo de torneos, primero y principal, tienes que entender que el que más pueda recomprar va a tener cierta ventaja, porque va a tener todas las situaciones de full equity a su favor. Es decir, situaciones en donde él tenga un flush draw, cualquier draw como open-ended, algún par y una good chop, situaciones donde puede imprimir presión, él las va a aprovechar y va a poder hacer fichas mucho más fácil que aquellos rivales que solamente tengan una o dos oportunidades, una o dos balas, como decimos aquí en Venezuela. No sé exactamente cuál sea tu posición, si vas a jugar el torneo con muchísimas balas o muchísimos bullins. Si fuese ese tu caso, te recomendaría que jugaras con todo el full equity a tu favor, es decir, que trataras de aprovechar todas esas situaciones en donde tienes un proyecto de 8 outs o más, o que puedas imprimir presión sobre tu rival para hacerlo foldear y de esa manera hacer la mayor cantidad de fichas. En caso de que te saquen, podrás recomprar nuevamente. Si eres del otro grupo de personas que va a jugar con uno o dos bullín, pues en ese caso deberás estar más bien jugando de manera más conservadora y aprovechando a aquellos rivales que estén jugando de manera que estén jugando más a la ligera, que se estén estaqueando con cualquier carta, y deberás esperar tu oportunidad para poder doblarte y hacerte de fichas, ya que solamente tienes una o dos oportunidades para hacerlo. Eso como base general, que deberías aplicarlo en cualquiera de los dos grupos que te encuentres. Ahora, es importante también que tomes en cuenta que para ganar un torneo tienes que flipear muchas veces. Y en los torneos turbo, por tener menos ciegas y porque obviamente nuestros stacks se reducen cada vez más de manera más frecuente, vas a tener que empezar a flipear más de lo normal. Entonces, no te recomendaría en las fases medias o en las fases finales ser tan tight. Te recomendaría, por lo contrario, tomar esas situaciones en donde te vas a arriesgar un poco, porque para ganar los torneos realmente tienes que tener todas las fichas. Y en torneos turbo resulta muy positivo jugar agresivamente los pares, hacer call con manos que realmente son difíciles de hacer call en torneos deep stack. Pero de repente empiezan a cobrar más valor las manos como los pares pequeños, los As-X suited, los As-10 AJ, ya de repente son infoldeables y tienes que terminar all-in con estas manos más frecuentemente. Ese podría ser el consejo que te podría dar más valioso para que no juegues tan tight estos torneos, porque si quedas esperando una mano premium, pues muy probablemente las ciegas te coman y no logres avanzar en el torneo. Epa, Tulio, saludos. ¿Juegas cash aquí en Venezuela? Me refiero con amigos, conocidos. ¿Dónde? Martín Polanco. Ok, esta es una pregunta que me causa algo de gracia, Martín Polanco, porque muchos de los amigos con que me las paso, que no tienen absolutamente nada que ver con el póker, siempre me dicen: vamos a organizar una partida de póker, una noche de póker, un torneo, estoy seguro que no me puedes ganar a mí o a todos nosotros. Comentarios que siempre salen, pero es por más gracia que les hace que yo me dedique a jugar póker profesionalmente. Entonces siempre quieren medirse contra mí. Algunas veces, muy escasas veces, digamos una vez cada 3 meses, de repente se logra concretar alguna reunión de esas y jugamos póker. Algunas veces gano, otras veces no gano.
No voy a decir que gano siempre porque sería mentirles. Pero bueno, si me preguntas en general si me reúno entre semana o una vez cada 15 días, de verdad que no lo hago. Como el póker es mi trabajo y me tiene bastante enfocado, pues en mis ratos libres busco hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con póker. No me reúno con amigos, solamente una vez esporádicamente. Creo que la última vez que jugué con amigos fue como hace 4 meses. Casualmente gané el torneo de 10 personas. Pero bueno, era un sit and go. Estuvo bastante fácil el nivel. Bueno, muchachos, eso con respecto a la pregunta de si me reúno con amigos. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Hola Tulio, felicidades por esa mesa final en el torneo del Charaima. Mi pregunta es, ¿cómo actuar preflop ante un loose aggressive cuando tienes cartas premium? Gabriela Zangarini. Gabriela Zangarini, muchas gracias por las felicitaciones e igualmente para ti. Sé que pasaste al día 2 del torneo y si no me equivoco también te metiste dentro de los premios. Así que igualmente felicitaciones por tu buena actuación en el torneo. Con respecto a la pregunta, ¿cómo jugar cartas premium versus jugadores loose aggressive? Muchas veces cometemos el error de esconder nuestra mano o de tratar de cazar, hacer un slow play versus un rival que, como tú mismo lo conoces, tú mismo sabes qué tipo de rival es loose aggressive, por lo tanto es un rival que está imprimiendo presión todo el tiempo. Contra este tipo de rivales, pues mi recomendación sería que jugaras de la manera más honesta posible. Es decir, jugaras, si tienes unas cartas premium como par de ases, par de K, hicieras raise, hicieras continuation bet imprimieras presión en el turn haciendo otra apuesta de continuación y posteriormente, si el board es favorable en el river, terminaras yendo all-in. De esta manera creo que cobrarías muchísimo mejor el equity de tu mano que escondiéndola o jugando slow play o esperando cazarlo para tratar de esconderle tu rango y explotar la mano en el river, porque de esa manera lo único que vas a hacer es, primero, dejar de sacarle valor a tus cartas premium contra un rival que muy probablemente te vaya a pagar o te vaya a robar la iniciativa. Segundo, lo que vas a hacer también es darle odds al rival de que compre sus proyectos, ya que él tiene un rango muy amplio, y si estás chequeando todo el tiempo y no lo estás valueteando, vas a terminar perdiendo calles de valor y le vas a regalar todo el equity que él necesita para poder ver las 5 cartas. Entonces, esos 2 puntos son bastante negativos. Por ello, te recomendaría que cuando tengas cartas premium, jugaras de la manera más honesta posible, estando contra un jugador loose aggressive. ¿Qué métodos usas para salir del tilt? Simón Pedro Hernández Villarroel. Ok, Simón, la pregunta que me haces es bastante interesante porque me preguntas directamente cómo hago para salir del tilt. Yo, por lo general, ya he trabajado tanto la parte mental que no entro en tilt. Es decir, por más que me hagan 1, 2, 3 bad beats, siempre voy a mantener serenidad en mi juego y no voy a caer en tilt. Por lo tanto, no requiero salir de esa situación tan perjudicial que es para un jugador de póker. Entonces, si todavía no tienes trabajado la parte mental y siempre estás cayendo en tilt o algunas veces caes en tilt, lo primero que debes hacer es reconocer la situación en donde estás a punto de caer en tilt, y cuando te sientas que has caído en tilt debes pararte de la mesa y tranquilizarte. No puedes jugar en una mesa de póker bajo el efecto del tilt, porque tus decisiones van a ser totalmente equivocadas. Vas a empezar a pensar no con la cabeza, sino con las ganas de recuperar el dinero que te han quitado o con las ganas de vengarte de aquel jugador que te ha hecho el bad beat, y vas a empezar a cometer error tras error que te va a llevar a una sesión desastrosa. Entonces, lo primero que te recomendaría es que reconozcas la situación en donde estás a punto de caer en tilt y que cuando caigas en tilt empieces a inyectar lógica para salir de tilt. ¿Qué me refiero con inyectar lógica? Pues me refiero a que trates de pensar, si me metieron un bad beat, ¿es posible que par de ases perdiera preflop? Sí, sí es posible. Una de cada 5 veces par de ases va a perder preflop, porque par de ases tiene el 80% versus una X mano. Entonces, a medida que inyectes lógica y empiezas a entender que las bad beats y cuando pierdes un pozo, un cooler, todo eso es parte del póker, vas a empezar a
caer menos en tilt, vas a empezar a calentarte menos durante la mesa, y cuando choques realmente par de K contra par de ases, aun cuando da un poco de ira, pues esa ira a mí me dura 2 o 3 segundos y después reseteo mi mente nuevamente y sigo jugando de la mejor manera, porque sé que si caigo en tilt y empiezo a tomar malas decisiones, mis resultados a final de semana, a final del día o a final del mes van a verse afectados por esa tilt que entré en esa sesión. Entonces, lo primero, lógica. Lo segundo que te recomendaría es que tampoco veas cada día de póker como un día que tengo que ganar. Tengo que ir al casino y voy a ganar. Voy a abrir la sesión de póker en la computadora y tengo que ganar. No, hay días en donde lamentablemente vamos a perder y tenemos que vivir con ello y aprender a afrontar esos días. No por el hecho que yo voy perdiendo 2 o 3 cajas voy a hacer una sesión de 15 horas hasta recuperar mi dinero. No, porque eso lo único que te va a hacer es llevar a tomarte, o sea, vas a tomar malas decisiones durante esas 15 horas. Cuando empiezas a extender lo habitual de tus sesiones porque quieres recuperar, estás en un tilt de querer recuperar el dinero que has perdido. Entonces vas a tomar malas decisiones y por lo general se van a extender de manera negativa esas sesiones, tanto en vivo como online. Entonces te recomendaría que afrontaras esos días que se tiene que perder sin ningún problema y no buscases recuperar el dinero que ya se ha ido por medio de bad beat, coolers y todo eso. Debes aprender a vivir con ello porque eso es parte del póker. Tulio, soy jugador de sits y multitabla. Nada de cash, pero cuando voy incrementando banca, subo los niveles de torneos o sits y termino perdiendo lo que había incrementado. La pregunta es, ¿cómo hago para tener disciplina, para tener un ritmo de juego progresivo constante en todos los ámbitos? Banca, horas de juego, toma de decisiones, etcétera. Ok, José López, esta es una pregunta bastante extensa, que va a requerir bastante desarrollo. Por lo tanto, voy a tratar de resumir un poco en contexto todo lo que me has dicho y tratar de sintetizar. Fíjate, para tener un ritmo progresivo en el póker, lo primero que te recomendaría es que trataras de estudiar a diario, trataras de estudiar y de mejorar todo lo que estás haciendo y ver si vas por el camino correcto. Si eres habitual ganador en niveles pequeños y a medida que subes empiezas a trastabillar o empiezas a no ganar como normalmente lo haces, pues probablemente sea que te estás enfrentando contra rivales que son de mayor nivel y tu estrategia probablemente esté quedando un poco básica para esos niveles. Entonces te recomendaría que empezaras a estudiar un poco más profundamente el juego y que trataras de mejorar en ese sentido. Si eres jugador de torneos y de sit and go multitabla, si no me equivoco, entonces en esos torneos la variación no va a cambiar tanto. Probablemente estés acostumbrado a esperar el error del rival y en niveles bajos van a cometer muchos errores porque es un metajuego de más recreacionales y cuando vas subiendo vas encontrando más regulares. Entonces te recomendaría que empezases a usar programas, de repente Hold'em Manager 2, Poker Tracker 4, son programas que te van a ayudar a llevar estadísticas y te van a ayudar a conocer a los regulares del nivel y saber contra qué tipo de rival estás jugando cada mano. Eso podría ser una recomendación. Lo otro que te recomendaría también sería que buscaras máxima organización. La organización es fundamental en el tema del póker. Es decir, cuántos sit and go vas a jugar este mes, cuántos torneos vas a jugar, cuánto es mi promedio de ganancia por cada sit and go, mi ROI en los torneos. Todo eso es fundamental que lo logres conocer y que lo lleves al día a día para que de esta manera puedas identificar dónde está el problema. De repente el problema está en el volumen, o de repente el problema está en la estrategia, o de repente el problema no lo tienes todavía descubierto, y con toda esta información y toda esta organización vas a poder traquear mejor tus estadísticas y traquear mejor tu juego, y de esta manera identificar tus partes débiles para poder mejorar y hacer hincapié en esas partes.
Eso es lo que te podría recomendar en general para que pudieses progresar en el mundo del póker y para que pudieses avanzar y escalar niveles, que es lo más importante. Tulio Bertoli, saludos hermano, qué grande, de verdad, la familia del póker venezolano. Una pregunta, tengo 8 años estudiando y jugando en PokerStars y le he puesto una súper dedicación y no he logrado de verdad estar estable en una banca. ¿Por qué? ¿Qué me aconsejas revisar? Ok, Francisco Toscano. La pregunta me hace pensar que probablemente el error que tengas por haber invertido tantos años de 8 años al póker y todavía no hayas logrado construir un bankroll sólido o no hayas conseguido los objetivos que tú te has planteado, probablemente sea que estés malinterpretando la información que estás recibiendo de la fuente de estudio que debes manejar. Me dices que le has dedicado mucho tiempo al estudio y no logras ver resultados en las mesas. Mira, yo conozco gente que son muy buenos teóricamente en póker, conocen mucho la parte matemática, conocen mucho la parte teórica del juego, pero cuando llegan a la mesa no tienen buenos resultados. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no logran identificar bien a los rivales o no logran identificar bien las situaciones y terminan malinterpretando todos sus conocimientos teóricos y los aplican de manera errónea en la mesa. Eso suele pasar y he visto varios casos de personas que estudian mucho, pero cuando están en la mesa no logran jugar de la manera correcta. Entonces, yo te recomendaría que buscaras un poco, si te sientes estancado y sientes que has dedicado mucho estudio, pero no logras buenos resultados en la mesa, te recomendaría de repente un coach que te encaminara por el camino correcto. Porque si has dedicado 8 años y dentro de esos 8 años has estudiado bastante, debes tener unas buenas bases, debes tener unos buenos fundamentos de póker y probablemente lo que haga falta sea enderezarte para que vayas por el camino correcto. Entonces, de repente alguien que te haga ver toda esa información que tienes en tu cabeza, que te haga ver cómo procesarla en el menor tiempo posible y cómo aplicarla en la mesa de póker, es lo que a ti te conviene. De todas maneras, también te recomendaría que revisaras de dónde proviene esa información. Es una escuela de póker a la que estás afiliado, que te da videos, te da estrategia por medio de artículos. ¿Cómo estás obteniendo esa información? O estás estudiando de repente algo equivocado. Si no tienes una buena fuente de estudio, probablemente el error radique en la fuente de donde estás sacando esa información. Si por lo contrario, como me refería al principio, son buenas referencias que tienes para esa fuente de estudio, pues entonces probablemente el error esté en la interpretación que le estás dando a toda esa información que llega a tu cabeza, y cuando vas a la mesa de póker lo aplicas de manera diferente, de manera errónea, y eso suele pasar muchísimo. Saludos Tulio, me parece interesante saber cómo abordas las situaciones de Team Value Bet. ¿Cómo las identificas? Saludos desde Puerto Ordaz. Bueno, saludos Javier Barabat y también a la gente de Puerto Ordaz. Con respecto a las situaciones de Team Value Bet, es una pregunta muy buena, porque probablemente eso sea la diferencia entre un jugador normal y un jugador élite, que aprovecha absolutamente cualquier situación que sea favorable para él y lee muy bien la mesa y puede sacar una apuesta extra del rival, Team Value Beteando en el rival. Entonces, para poder llegar a ese nivel, por supuesto, tienes que tener una comprensión amplísima de rangos, una comprensión amplísima de impactos de las cartas en el rango de tu rival y poder aprovechar esas situaciones. También debes tener una lectura muy precisa tanto del rival, bien sea por el HUD en Hold'em Manager o una lectura precisa en vivo. ¿Cómo abordo yo esas situaciones? Pues bueno, primero le meto muchísimo estudio a la parte de rangos del rival, la parte de acciones preflop que me va a ir descompensando el rango del rival. Por ejemplo, por poner una situación sencilla, si el rival me hace limp call en primeras posiciones,
su rango ya está más capado hacia los pares medios o de repente los X suite. Descarto manos como As-Q, AJ, K, porque esas manos nunca están haciendo limp. Después, a medida que van cayendo las cartas en el turn y en el river, voy pensando qué mano, dependiendo de la mano que tengo, si lo que quiero hacer es derribar una mano mejor, blofeando, o si puedo sacar valor de algunas manos peores. Entonces, eso realmente lo vas a llegar a manejar cuando trabajes fuertemente con Flopzilla, por ejemplo, que es el programa que yo más recomiendo para trabajar impactos y para trabajar rangos. Y cuando empiezas a trabajar en ello, ves las cosas en la mesa de una manera más clara. Entonces, como les venía diciendo, si mi mano tiene algunas otras manos que valuetear, pues siempre es importantísimo ir por esa apuesta pequeña, porque eso va a marcar una diferencia enorme en nuestras ganancias y va a marcar una diferencia en nuestro estilo de juego. Vamos a poder sacar valor de muchas manos que muchas veces pasamos por miedo a que nos raceen, pero en la mayoría de las veces estamos miseando valor. Así que si ven alguna situación de Team Value, vayan por ella, porque eso es realmente lo que hace a un jugador élite y lo que te diferencia de ser un jugador normal. Tulio, ¿cómo fue tu comienzo en el mundo del póker? ¿Iniciaste online o en vivo? Nelson David Ramos. Bueno, salimos un rato de la parte estratégica y entramos en la parte un poco más personal. Nelson Ramos, el inicio en mi carrera de póker fue más o menos en el año 2006. Empecé a jugar, descubrí el póker online en el año 2006. En esa época todavía ni siquiera tenía computadora ni internet en mi casa. Jugaba desde un cyber y jugaba Play Money. Con mi hermano descubrimos esta modalidad y descubrimos que también existían profesionales del póker. Ya para ello teníamos como unos meses atrás jugando póker en vivo con algunos amigos. Era el boom de Moneymaker y todo el mundo estaba bastante entusiasmado con esto del póker Texas Hold'em. Entonces, a medida que fui conociendo el póker online, me recuerdo que un amigo desde Chile nos mandó $5 y con esos $5 empezamos a construir nuestro bankroll jugando 0,01, 0,02 hasta que llegamos como a $100, y ahí dividimos la mitad para mi hermano y la mitad para mí, y cada uno comenzó su camino. En esa época jugábamos en Absolute Poker. Eso fue para el año 2007 más o menos, porque no jugaba tan regularmente al principio, y ya para el 2008, 2009 empecé a tomármelo de manera profesional. Pero sí, mis primeros pasos en el póker fueron online. Comencé en una sala que se llamaba Absolute Poker e inmediatamente después pasé a Party Poker, y lo que jugaba en esos momentos era torneos de sit and go de 9 personas. Empecé desde $1 y me mantuve la mayoría del tiempo en $5 y $10 cuando fui construyendo mi bankroll en los inicios de mi carrera pokerística. Hola Tulio, mi pregunta te la dejé en el último video. ¿Cómo afrontar fases finales de MTT en microlímites con 40 o 50 Big Blind? Y genial la idea del concurso, aunque no pueda participar en Punto Es. Un saludo, Javier Hernández. Con respecto a esta pregunta, bueno, yo contesté una pregunta muy parecida 5 o 6 preguntas atrás, pero igual voy a responderte haciendo hincapié en la parte que me mencionas de 40 o 50 Big Blinds. Cuando tú tienes tantas Big Blinds en un torneo, debes tratar de jugar más manos. Es decir, puedes jugar todos los AX Suite desde las primeras posiciones, puedes intentar robar ya desde MP, manos como K10 Suited, K10 Off, Q10, de repente si hay blinds débiles, debes tenerlos identificados y debes ir por esos blinds, tratar de jugar contra esos rivales que suelen ser conservadores y puedes imprimirle presión y acumular fichas haciéndolos foldear. También es importante que sepas que en estas fases, si te enfrentas contra otro rival que tenga la misma cantidad de ciegas que tú, vas a poder hacer bastante call a tribet. En caso de que tú hagas raise y el rival te haga tribet, vas a tener que hacer call porque tienes una buena cantidad de fichas y
vas a poder materializar el equity de tus manos bastante bien en función de avanzar en el torneo. Es diferente a cuando tienes 12, 15 big blind, cuando ya tus movimientos son más reducidos y no puedes estar open raceando tanto en las diferentes fases del torneo. Y por último, también te recomendaría tribetear bastante a los jugadores conservadores y mantener cierta agresividad, ya que vas a poder meter múltiples barrel porque tienes una buena pila de fichas. De antemano, gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el volumen ideal de manos que se debe jugar al mes y cuál es el Big Blind sobre 100 ideal? Michel Grimaldo. Ok, Michel Grimaldo, con respecto a tu pregunta, la cantidad ideal que deberías jugar, por lo menos en mi caso, yo jugaba 60.000 manos mensuales en No Limit 100. ¿Cómo hacía para jugar estas 60.000 manos mensuales? No era nada fácil. Primero jugaba 6 horas diarias y jugaba 6 mesas al mismo tiempo. Jugaba durante 5 días a la semana y la cuenta sería más o menos lo siguiente. Por cada mesa jugaba 80 manos por hora. Quiere decir que en 6 mesas jugaba 480 manos por hora. Si jugaba 6 horas, multiplicamos 6 por 480, lo cual 6 por 4, 24 y 6 por 8, 48. Son un total de 2.880 manos. Yo trataba de redondear 3.000 manos por día. ¿Ok? 3.000 manos por día en mis 6 mesas, mis 6 horas de juego. Eso me daba un total de 3 por 5, 5 días de la semana, 15.000 manos semanales. Y por 4 semanas, que era lo que normalmente dura el mes, me daban mis 60.000 manos. Eso era lo que yo me proponía. Te recomendaría eso si ya tienes experiencia y tiempo jugando. Si no, te recomendaría que jugaras un poco menos, entre 40, 50.000 también son un buen número para poder avanzar en los niveles y poder sacar buenas ganancias en el nivel que te encuentres. El Big Blind sobre 100, también me haces esa pregunta, la cantidad ideal de Big Blind sobre 100 que deberías ganar es relativo al nivel que juegues. Por ejemplo, si estás en microlímites, digamos 2 no limit, 5, 10, yo creo que en esos niveles puedes llegar a ganar entre 7 y 10 Big Blind a la 100. A lo mejor estoy exagerando, pero podría ser fácilmente entre 5 y 8 Big Blind a la 100. Esos podrían ser los win rate para esos niveles. Ya a medida que empiezas a subir 25, 50, no limit, podrías ganar a 5 o 6 Big Blind a la 100. En 100 no limit, entre 3 y 6 es un buen win rate. Y 200 no limit, ya de repente 3, 4, 5 Big Blind a la 100 es un win rate muchísimo, muy bueno. A medida que va subiendo, obviamente el Big Blind a la 100 va a ser más difícil incrementarlo o más difícil mantenerlo. ¿Qué recomiendas estudiar y de dónde para crecer como jugador de póker tanto online como live, teniendo en cuenta lo diferente de ambos juegos? Saludos, Gonzalo Jiménez. Ok, esta es buena porque mucha gente me pregunta, Tulio, ¿qué debo estudiar en el póker? No sé por dónde empezar. Y yo les recomendaría que empezaran por el principio. Es decir, cuando de repente están en UTG, se han preguntado qué manos deberían hacer link, qué manos deberían hacer raise, o simplemente qué porcentaje de manos debería estar jugando en esta posición. Después pasamos a MP. Cuando estoy en MP, ¿qué manos debería hacer call al raise del UTG? ¿Qué manos debería hacer raise? ¿Qué manos debería hacer link? O ya no existen manos que debería hacer link. Lo mismo pasa en el cutoff, en el bottom. Luego, cuando estamos en los blind, ¿qué mano debería defender contra el UTG? No es lo mismo defender contra un UTG que defender contra un botón, porque cuando estás en el botón, el rango del botón va a ser mucho más amplio. Entonces deberías defender a priori más contra ese tipo de rival. Entonces hay muchas cosas que debemos estudiar en lo que es la parte pre-flop del juego. Después tenemos que estudiar toda la parte post-flop. Cómo impacta cada board en cada rival. O sea, hay muchísimas cosas que estudiar, muchachos. También una buena manera para estudiar, de repente ustedes ya tienen planeada una estrategia que la han diseñado ustedes mismos y les está yendo bien o están conforme con ella, pero de repente
tienen algunos puntos débiles, como por ejemplo, cada vez que tribeteo una mano no sé qué hacer, siento que el pozo se me sale de control y termino chequeando manos que debería betear, o hago apuestas con manos que deberían arrastrarlas al river y debería chequear para tratar de llevarlas al showdown. Entonces también estudiar puntos específicos se los recomendaría. Si sienten que tienen una debilidad en los pozos tribeteados, pues hacer hincapié en esa secuencia. O de repente cuando hacen un continuation bet y el rival les paga y cae el turn, no saben cuándo hacer continuation bet en el turn o cuándo rendir la mano, cuándo vamos a hacer situaciones de 3 barrel. Si se sienten incómodos en cada uno de esos spots, también pueden estudiar situaciones o secuencias en específico para ir limando asperezas e ir saliendo de esas dudas. Entonces así van haciendo cada vez más fuerte su juego, cada vez más sólido, y cuando están en la mesa ya tienen esas situaciones un poco más despejadas porque no hay tantas dudas, porque las han estudiado previamente. Entonces, tanto te dediques como al póker online como te dediques al póker en vivo, siempre van a haber situaciones para estudiar. De repente, viéndolo desde un punto de vista más online, deberías también estudiar muchísimas cosas del Hold'em Manager, filtros para hacerle análisis extensivos a tus rivales. No puedes jugar sin analizar a tus rivales, a tus regulares. No descubrirle los leaks a ellos es prácticamente dejar de explotarlos, y no puedes únicamente basar tu juego en ganarle a los fishes. Tienes que también ser lo más competitivo y lo más ganador que se pueda contra regulares. Entonces, para llegar a ese punto debemos aplicar un montón de filtros en el Hold'em Manager para poder descubrir qué secuencias aplicar contra cada regular en específico. Meterle muchísimo estudio y muchísimas horas al programa, bien sea Hold'em Manager, Poker Tracker 4, también va a ser de muchísima utilidad en el póker online. ¿De dónde recomendaría estudiar esto? Pues hay diferentes escuelas en el mundo del póker online que pueden servir para este tipo de estudio. También hay coach que te pueden encaminar para aprender a jugar bien póker en vivo, póker online. Y bueno, yo también más adelante estoy preparando algún material de estudio tanto para principiantes, jugadores medios y jugadores profesionales, pero les hablaré de eso más adelante porque ahorita todavía estamos finiquitando el proyecto. Bueno, Gonzalo, espero haber contestado tu pregunta y que siga ese crecimiento y ese estudio en tu carrera pokerística. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el ICM de la forma más entendible posible? Gracias, amigo. Rojo Aviador. Ok, Rojo Aviador. El ICM es la abreviación de Independent Chip Model, también conocido como el valor independiente de cada ficha en un torneo. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. Cuando comienza un torneo, si por lo menos el torneo vale $100 y nos dan 100 fichas, el valor de cada ficha sería de $1. Eso sería cuando comienza el torneo. A medida que vamos avanzando, el valor de cada ficha va a cambiar. Por ejemplo, cuando estamos en la burbuja, si nosotros empezamos con 100 fichas, pero ahora tenemos, digamos, 90 fichas, nuestras 90 fichas van a valer mucho más que las 100 fichas iniciales, porque estamos a punto de cobrar en un torneo. Y digamos que logramos avanzar la burbuja y logramos cobrar el mínimo, que vendría siendo $200, y nos quedan solamente 20 fichas. Eso quiere decir que nuestras 20 fichas ya cuestan al menos $200. Por lo tanto, cada ficha cuesta $10. Ok, con ese ejemplo se pueden dar cuenta cómo el valor de cada ficha va a ir variando de acuerdo a nos acerquemos a los premios y a la burbuja. Entonces, el ICM lo podemos definir como un modelo matemático diseñado para analizar todas las situaciones que se pueden dar del resultado de una mano. Y este resultado vendría a ser las posibilidades que nosotros tenemos de avanzar o cobrar una parte del premio de acuerdo a la cantidad de fichas que nosotros tenemos. Es importante conocer de ICM porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones correctas al momento de estar en una mesa final o al momento de estar en un salto de premios en una burbuja. Digamos, por ejemplo, que yo estoy segundo en fichas y el chip leader me hace all-in estando en una mesa final.
a veces, aunque yo tenga la certeza, incluso la certeza de tener una mano superior a la de mi rival, por ICM el movimiento más rentable puede llegar a ser fold. Supongamos que yo tengo una mano como par de 10, pero la posibilidad de perder esa mano me va a dejar totalmente eliminado del torneo y no voy a poder materializar lo que mi pila de fichas vale en ese momento. Si por ejemplo mi pila de fichas vale $1000, pero si quedamos 9 personas y yo decido pagar con ese par de 10 y el chip leader me elimina, digamos por un bad beat o porque el rival tiene una mano mejor, el quedar eliminado de 9 significaría que en vez de materializar los $1000 que yo tengo la posibilidad al foldear, estaría cobrando el noveno puesto, que podría ser 100, 200, $300, por decir un ejemplo. Entonces, aun cuando tengas el mayor equity en algunas situaciones contra rivales, por ICM el movimiento más rentable va a ser fold. Y es por eso la importancia de conocer de este sistema matemático que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a avanzar más en los torneos. Para lograr calcular estos movimientos en la mesa es realmente muy difícil y muy engorroso trabajar todas esas ecuaciones en el momento de tomar una decisión. Por lo tanto, existen programas como Holden Resource que te ayudan a calcular el ICM fuera de las mesas, y como yo siempre se los recomiendo, el estudio fuera de las mesas. Posteriormente, cuando vas a la mesa y estás en plena acción jugando, vas a tener una toma de decisiones un poco más sencilla porque ya has estudiado muchas de esas situaciones. Bueno, Rojo Aviador, espero haya contestado tu pregunta y que les haya quedado claro a todos la respuesta acerca del ICM. Muchachos, con esto termino el video de las respuestas. Gracias por todas las preguntas que me hicieron, de verdad, muy buenas preguntas todas, tanto a nivel estratégico como a nivel personal, y por supuesto traté de dar lo mejor de mí en cada una de las respuestas. Con esto, muchachos, hemos finalizado el video y para el próximo video no tengo ni idea de qué estaré haciendo, así que déjame tus sugerencias aquí en el comentario de qué quieres ver, qué te gustó acerca de este video y qué ideas me puedes dar para hacer un próximo video, y si no, pues yo estaré pensándolo para sacar uno la próxima semana. Los quiero mucho, muchachos, y recuerden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.